Floricanto presenta. ¿Qué tanto vives tu fe? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que un muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo está ya sanado. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo estaba ya sano. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ante este milagro, queridos amigos, yo lo que quiero destacar es que el hombre que se acercó a Jesús era un soldado romano, un funcionario romano. Es decir, no era judío. Y aquí ya lo que nosotros podemos vislumbrar es como la salvación que Cristo ha traído no era solamente para un pueblo, es para todos. Y que el Señor no hace acepción de personas. Y sobre esto también, pues, el día de mañana veremos en el Evangelio cómo es el Señor Jesús el que se acerca a sanar a un paralítico. Muchas veces hay algunas personas que, aunque no se acerquen a la iglesia, reconocen que Dios ha actuado en su vida. Y es de que así es, ciertamente la iglesia es necesaria. Nosotros conservamos el Evangelio, la palabra de Dios, lo difundimos, las buenas obras. Pero Dios puede actuar también en algunos que incluso no sean católicos, como ha sucedido. Algunos musulmanes, algunos hindúes, algunos que se decían ateos, que tienen un problema, una situación difícil, que se acercan a Dios y que entonces su vida cambia porque reconocen que interviene el Señor en sus vidas. Pero yo lo que quiero destacar es de que este hombre se acerca a Jesús y le pide con fe. Y el Señor le va a decir estas palabras: vete, tu hijo ya está sano. Sí, entre Cafarnaúm y Caná, pues se dice que era como un día de camino, de tal manera que lo interesante es de que este funcionario real regresa, es decir, creyó en el Señor y se puso en camino. ¿Sí? Oye la palabra de Dios, confía en el Señor y se pone en camino. Se dice que cuando ya estaba cerca, salen a decir: tu hijo se ha sanado. ¿Cuándo ocurrió esto? El día de ayer, como a la 1 p.m. Les digo que era un día de camino. Y entonces el hombre creyó. Se pone en camino desconfiando
pero cuando experimenta lo real del acontecimiento, cree. Y otra parte que resulta muy interesante es de que creyendo él, cree también su familia. Así nos lo dice el texto. Y creyeron todos los de su casa. Por eso yo te decía, le hemos puesto que confiando en el Señor hay que actuar. Y que de esa manera se vive la fe. Y bueno, pues lo hemos repetido, en estos días entendemos, es la Cuaresma, se nos invita a la conversión, se nos invita a un cambio de vida, se nos invita a buscar a Dios para dar ese cambio de vida y se nos dice que nos pongamos en camino. Acerquémonos, por ejemplo, al confesionario o acerquémonos a la persona necesitada a la que vamos a ayudar o acerquémonos a Dios en la oración. Y entonces, dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Creamos en Él. Y aunque hoy no se dice, pero se repite en estos días, cambiemos de vida y no regresemos a los errores del pasado. Recordemos que la Cuaresma es un camino con el Señor Jesús. La Cuaresma es una oportunidad de cambiar, de una vida nueva. Tú confía en el Señor y experimenta el gozo y la alegría de saber que Dios está contigo. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.